Gracia y paz, amados hermanos, ¿cómo están? El Señor les bendiga grandemente y ricamente en esta noche. Para mí es una bendición poderles saludar en este tiempo de estudio de la palabra del Señor, en lo que denominamos culto familiar. Tiempo entre semana para recibir consejo de la palabra del Señor, para recibir alimento de su palabra, con el propósito de que continuemos creciendo, fortaleciéndonos, continuemos en ese denuedo del crecimiento que Cristo quiere traer a cada una de nuestras vidas. Por lo tanto, yo les animo en esta noche a que cada uno de nosotros nos dispongamos verdaderamente a ser guiados e instruidos, moldeados por el Señor. En esta ocasión, amados hermanos, además de saludarles con gozo en mi corazón, sabiendo que no solamente la iglesia local de Sendas Antiguas, a quienes mis amados hermanos les doy la bienvenida, sino también que otros hermanos a la distancia nos están siguiendo también a través de esta red social. Queremos dar gracias a Dios por sus vidas. En esta ocasión, amados hermanos, esta enseñanza será a la luz de Filipenses capítulo 3, para que por favor vayamos preparando nuestras Biblias. El título que le he dado es Una misma regla, una misma cosa. Ese es el título, basado por supuesto en uno de los versos que encontraremos dentro del capítulo 3 de Filipenses, que nos ayudará a ti y a mí a comprender la unidad, el vínculo que debe existir como cuerpo de Cristo para permanecer precisamente en amor, creciendo los unos con los otros, con la ayuda mutua que cada miembro del cuerpo se va dando. Qué importante es entender estos principios, hermanos, porque vivimos un tiempo en la globalización y todo lo que nos rodea que apaga el amor ferviente del pueblo, del cuerpo de Cristo, de los miembros de la iglesia. ¿Cuántas veces te has encontrado, probablemente tú, con esa situación donde sabes que Dios te pide amar, pero te cuesta hacerlo? Y esto es parte de lo que Dios está moldeando y trabajando en su iglesia el día de hoy. Y a su vez, el caminar en un mismo propósito, en un mismo sentir, en una misma visión, en un mismo caminar que tú y yo debemos tener en Cristo. ¿Hacia dónde? ¿Con qué propósito y objetivo estamos caminando tú y yo? Probablemente no te has detenido a pensar, es cierto, conozco ya de Cristo, conozco su palabra, me congrego, sirvo al Señor, pero ¿qué hay más adelante? ¿Qué propósito hay? Bueno, precisamente de eso vamos a hablar en esta noche, que es ese propósito de llegar todos a la estatura, a la medida, a la plenitud de un varón perfecto como lo es Cristo. Cristo, por supuesto, en su humanidad, no Cristo en su divinidad. Nadie puede llegar a ser semejante a Cristo en su divinidad, porque tú y yo somos creación de Él. Pero sí podemos llegar a ser semejantes a Él en su humanidad, por supuesto en su muerte, y lo seremos también en su resurrección, como enseña la palabra. Amados hermanos, vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra, por este tiempo, y vamos a poner todo esto en las manos de nuestro Señor, porque sin Él nada de esto tiene sentido. Oremos, hermanos. Padre, te damos gloria a ti en esta noche. Venimos delante de ti una vez más, con gratitud en nuestro corazón, reconociendo que separados de ti nada podemos hacer. Te damos gloria porque tú eres majestuoso, eres soberano, eres el Rey, eres el Señor. No hay nadie como tú. Y reconocemos, por lo tanto, nuestra gran necesidad que tenemos de ti. Señor, habla en nuestras vidas en esta noche. Ayúdanos a menguar para que tú crezcas. Ayúdanos a ser cada vez más como tú. Porque, oh Señor, al mirar nuestra carnalidad, al mirar nuestras deficiencias, al mirar nuestro carácter, Señor, tantas cosas que nos apartan de ti, nos damos cuenta cuánta necesidad tenemos de ser guiados por tu Espíritu Santo cada vez más a la imagen de Cristo. Señor, obra hoy en nuestros corazones. Te ruego por la vida de mis hermanos, mis hermanas que están escuchando este mensaje, para que tú abras sus corazones. No lo van a hacer ellos por sí mismos, Señor. Hazlo tú, obra tú. Trae salvación, Padre. Trae esperanza, trae vida eterna, porque eso es lo que tú sabes hacer, Señor. Tú todo lo sabes, tú eres bueno, tú eres todopoderoso. Y por eso, Señor, oramos y rogamos que seas tú obrando en cada corazón, para que no sea esto basado en humana sabiduría o en emociones, sino una realidad del poder de tu Espíritu Santo para transformar las vidas. A Dios sea la gloria. A ti te damos gracias, Padre, porque eres bueno, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amados hermanos, aquellos que se conectaron durante el tiempo de la salutación o el saludo de esta enseñanza, quiero pedirles por favor que abramos nuestras Biblias en Filipenses capítulo 3. Vamos a tratar de abordar todo el capítulo, si el Señor lo permite en este tiempo.
Pero quiero recordarles el título que le hemos dado a esta enseñanza. Una misma regla, una misma cosa. Por supuesto, en el principio del capítulo vamos a ir viendo aquellas características que humanamente el mismo apóstol Pablo, que escribió esta carta dirigida a la iglesia de los creyentes en Filipos, estuvo narrando acerca de sí mismo. Él estuvo hablando de su carácter, estuvo hablando de aquello que él estimaba como valioso cuando él era un judío bajo la ley, aquello que él consideraba que tenía cierto valor y reputación ante los ojos humanos. Pero como también, al llegar a Cristo, reconoció que nada de eso tenía un valor. Y poco a poco nos va a ayudar el apóstol Pablo, por supuesto por inspiración del Espíritu Santo, a comprender cuántas cosas nosotros debemos dejar atrás, cuántas cosas debemos dejar de estimar como preciosas, porque realmente en cuanto a lo eterno no tienen ningún valor. Muchas veces nosotros le estamos dando demasiado valor a las cosas de esta vida, a las cosas de este mundo, un valor que Cristo no le da y un valor que Cristo mismo le dice a su iglesia: no las valores, no las aprecies, no te afanes y no las ames, porque no tiene nada que ver con lo eterno. Amados hermanos, es precisamente eso lo que quiero compartir con ustedes en esta noche. Y dice así el encabezado de Filipenses capítulo 3, prosigo el blanco. Hay un blanco perfecto. De hecho, pecar es no dar al blanco, de alguna forma, no llegar a la norma. Y nosotros queremos establecer, por lo tanto, que tú y yo vamos caminando hacia un objetivo, hacia una meta. Si la vida cristiana no tuviera una meta, un objetivo o un propósito, hermanos, no tendría sentido caminar con Cristo. No tendría sentido el apartarnos de las cosas del mundo. Porque entonces diríamos, bueno, ¿y cuál es la recompensa? ¿O cuál es el fin? ¿O cuál es el propósito de todo esto que estoy haciendo? Y es entonces cuando Dios en su palabra utiliza la vida de Pablo para recordarnos que en Cristo hay propósito, hay meta, hay objetivo, hay un propósito por el cual tú y yo estamos caminando con Él. Porque, ojo hermanos, no solamente estamos caminando para Él, no solamente estamos caminando en Él, no solamente está guiándonos Él, sino que estamos viviendo con Él. El Señor está trabajando en nuestras vidas. Yo estoy convencido que si tú estás en Cristo, tú y tu hogar han comenzado un camino sin regreso. Y es por lo tanto que debemos de entender que debe haber una meta, un propósito por el cual caminamos con Cristo. Probablemente tú, como padre de familia, volteas y ves a tus pequeños ahí. Están absorbiendo todo de ti, están conociendo, están aprendiendo. Y hay un momento donde te das cuenta que todo aquello que tú seas de influencia para sus vidas determinará su futuro. Bueno, de la misma forma, hermanos, Cristo nos va guiando y Cristo nos va modelando el Evangelio. Él ya nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas, como lo dice Pedro. Y tenemos que entender, por lo tanto, que hay una razón del por qué hacemos lo que hacemos. Y quiero que sepas esto, amado hermano, amada hermana. Dice la Escritura que todo trabajo en el Señor no es en vano. Todo lo que hacemos por Cristo y para Cristo recibirá su recompensa. Ahora bien, no servimos al Señor por las recompensas, porque Él ya lo dio todo por nosotros, dio su vida en rescate por nuestras almas, Él ya murió en la cruz por nosotros. Sin embargo, Dios aún en su gran misericordia ofrece para su pueblo, para su iglesia, para todos aquellos que viven en fidelidad a Él y al Evangelio, recompensas, coronas, piedras preciosas, cosas tan hermosas y maravillosas que no han subido a corazón de hombre, ¿verdad? Que ojo no ha visto, cosas tan hermosas que Él tiene preparadas para nosotros. Él lo hace por misericordia y amor. Pero también, hermanos, el mismo apóstol Pablo, influenciado o más bien guiado por el Espíritu Santo, Él nos habla de esas recompensas que tendremos. Pero antes de llegar a esas recompensas debemos entender que debe haber un crecimiento y que cuando hay crecimiento debe haber madurez. Y para llegar a esa madurez tiene que haber un conocimiento y para que haya conocimiento tiene que haber relación. Tú y yo debemos tener una relación con Cristo, una comunión continua con Él, a través de su palabra, en oración, meditar en Él, hablar con otras personas de quién es Cristo, de quién es el Señor. Y saben, cuando nosotros llegamos a este punto nos damos cuenta que aún necesitamos conocerle más. Hermanos, a mí me ha sucedido. ¿Cuántas veces te has dado cuenta que necesitas más del Señor? Yo estoy en esa lista.
Y puedo decirles, hermanos, que todo verdadero cristiano, toda verdadera cristiana, cada día va a reconocer que necesita más del Señor, que no hemos orado lo suficiente, que no hemos aprendido lo suficiente de su palabra, que no hemos memorizado lo suficiente de las Escrituras, que no hemos puesto por obra todo fielmente como Él lo pide. Y eso nos lleva entonces ciertamente a un contristar, a un entristecernos, pero también a un desafío, un reto de determinar con denuedo hacer la voluntad de Dios. Y eso es, hermanos, lo que Pablo precisamente quiere hablarnos aquí hoy, de cómo nosotros debemos poner nuestra mira hacia adelante, ya no hacia atrás. El cristiano ya no mira hacia atrás, amados hermanos. Si has de mirar atrás, es solamente hacia la cruz de Cristo, donde Él te libertó, donde Él trajo esa libertad de la esclavitud del pecado y de la sentencia que había sobre ti para condenación eterna. Si has de mirar hacia atrás, que sea para eso, para recordar lo que Cristo hizo por ti. Pero has de mirar ahora hacia adelante, para crecer como Cristo, para tomarte de Él, aferrarte a Él y entonces tener la imagen de Él mismo en tu vida. Dice así la palabra del Señor, sin más preámbulo. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí, dice Pablo, no me es molesto el escribirles las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, dice, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, haciendo referencia al cuerpo de Cristo. Porque nosotros, dice Pablo, somos la circuncisión, los que en espíritu, aquellos que hemos sido circuncidados no en el prepucio físico, sino en el prepucio del corazón, bajo el nuevo pacto, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Estos primeros 3 versículos son clave para lo que vamos a ver más adelante, porque Pablo quiere recordarnos lo importante que es el no depender de nuestras propias fuerzas, el no depender de una tradición que hemos heredado, sin importar la religión que practiques, sino más bien en el entender que en la nueva creación, bajo el nuevo pacto en Cristo, donde el Señor ha renovado todas las cosas para la gloria de su nombre, tú y yo vamos a experimentar verdaderamente, por un lado, el ser humillados y sometidos a Él, pero por el otro, la obediencia a su palabra para que Él sea exaltado. Dice aquí, a mí no me es molesto el escribirle las mismas cosas, y para ustedes es seguro esto. No solamente es seguro en cuanto a la seguridad que tiene Pablo de escribir las mismas cosas, sino en cuanto a la seguridad que va a traer a los creyentes el estar escuchando constantemente el Evangelio. Esto a mí me recuerda la importancia que tiene que tú te prediques el Evangelio cada día y que lo prediques a los tuyos. No solamente se trata de llevar el Evangelio a aquellos que no lo conocen, sino que tú constantemente seas expuesto a Él para que entonces el Evangelio te siga recordando la gracia de Dios y la gran necesidad que tenemos de Cristo. Luego habla de la exhortación de tener cuidado. Dice, guardaos de los perros. Está hablando de aquellos que iban en contra, aquellos carroñeros, aquellos que iban para despedazar al cuerpo de Cristo. Por eso agrega ahí también mutiladores del cuerpo, aquellos que buscan división, aquellos que buscan destruir, dividir, traer contienda y disensión dentro del cuerpo de Cristo. Guardémonos de eso. ¿Saben, hermanos? Esta exhortación de Pablo no solamente implica el guardarnos de aquellos que vemos que actúan de esta manera, sino también el guardarnos de no ser así. ¿Sabes? Cuando tú y yo nos enfrentamos a realidades en la iglesia local, porque pensemos en esto, a veces hablamos del cuerpo de Cristo como algo tan hermoso y tan maravilloso, pensando qué bello es ser parte del cuerpo de Cristo, pero cuando consideramos las aflicciones, pruebas, diferencias y situaciones que se enfrentan a través de las fricciones en una iglesia local, es cuando nos damos cuenta de cuán importante es cumplir con la palabra del Señor. Una de las características más importantes del ser humano, ser caído, es decir, bajo la condición caída y no bajo la condición renovada o regenerada, es que el orgullo domina, el orgullo. Y el orgullo es como una carcoma que corrompe, que corroe todo nuestro ser. La voluntad de Dios, por ejemplo, es que nos amemos los unos a los otros. Pero cuando hay orgullo, cuando hay división, estamos mostrando que aún no hemos sido renovados del todo en esas áreas. ¿Y qué necesitamos? Orar al Señor por más amor, porque el Señor nos dé humildad, porque el Señor quebrante ese orgullo en nuestras vidas y nos permita precisamente el ser guardados para no ser aquellos que mutilan el cuerpo. Probablemente no te has puesto a pensar que el hecho de tener alguna situación con alguna otra persona dentro de una iglesia
está causando que el cuerpo sea mutilado, que sea dividido. Y el Señor dice, guárdate de aquellas personas. Es decir, que si tú estás incurriendo en una falta similar, la misma iglesia se debería guardar de estar cerca de ti, porque traes división y no unidad. Recuerden el tema de esta noche, que tiene que ver con una misma regla y una misma cosa. El propósito de Dios es que la iglesia camine con un mismo sentir y con un mismo parecer, en unidad, como el Señor lo demanda. Cristo y el Padre son uno, el Espíritu, el Hijo y el Padre son uno, y su oración es que tú y yo como iglesia seamos uno en Él. Por lo tanto, tiene que existir unidad en el cuerpo de Cristo. Dice el versículo 3, porque nosotros somos la circuncisión. Y aquí podríamos pensar inmediatamente, ¿cómo? Pero ¿cómo le está dirigiendo esta carta a los creyentes en Filipos que no eran judíos por naturaleza o nativos y que por lo tanto no estaban bajo la ley de Moisés? ¿Cómo les voy a explicar esta situación de la circuncisión? Bueno, porque el enfoque o lo que tiene en mente el apóstol Pablo no es la circuncisión física, que era señal del pacto de Dios con Abraham y que después se instituyó como una norma o regla en el día 8 del todo varón bajo la ley de Moisés. No, sino que lo que aquí tiene en mente el apóstol Pablo es precisamente la circuncisión de corazón, donde el prepucio del corazón es quitado, donde la dureza, esa corteza que endurece el corazón es removida, espiritualmente hablando, y entonces sale un corazón nuevo, un corazón regenerado, un corazón que ama, que aprecia y valora las cosas de Dios. Qué importante es reconocer esto, amados hermanos. Y luego dice el versículo 4, hablando precisamente en ese paralelismo que Pablo está trayendo aquí entre la ley y la circuncisión de corazón, y de pronto nos dice, aunque yo también, porque de repente piensa él, bueno, hay quienes dividen, hay quienes son mutiladores, están trayendo diversas doctrinas, están dividiendo la mentalidad del cuerpo de Cristo. Algunos en el primer siglo decían, no, es que hay que ser salvos por la fe en Cristo, pero guardando la ley de Moisés. Y se estaban introduciendo todo ese tipo de herejías. Y entonces Pablo dice, miren, lo que tiene que ver con las cosas de la carne, déjenme decirles que yo soy el primero que podría confiar en ello. Dice, aunque yo también tengo de qué confiar en la carne. Por supuesto, esto no lo está diciendo como una norma, como un mandamiento, sino lo está hablando como una situación demostrando, por decirlo así, que es un comentario sarcástico, donde él está diciendo, pues yo también tendría de qué confiar en la carne, pero no voy a confiar en eso. Sin embargo, lo dice así, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, recuerden, la ley mandaba circuncidar al 8º día, por lo tanto Pablo era judío. Del linaje de Israel, era judío, era israelita. De la tribu de Benjamín, una de las tribus hijas de Israel o de Jacob. Hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, dice fariseo. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, como lo vimos en Hechos capítulo 8. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. En otras palabras, nos está diciendo, yo en lo externo soy alguien que podría confiar en sus propias obras. Pero eso ya no es el evangelio, eso ya no es el mensaje de Dios. Y el que predique algo similar, entonces está dividiendo al cuerpo. Es lo que nos está diciendo aquí. Pero ahora agrega algo muy importante y creo que es el punto en el que tú y yo deberíamos reflexionar en esta noche. ¿Realmente has estado dispuesto o estás dispuesta a abandonar todo aquello que tú considerabas como valioso por amor a Cristo? ¿Te has puesto a pensar que probablemente aún permanecen ídolos en tu corazón, que están dominando y controlando tu tiempo, tus pensamientos, tu meditación, incluso hasta tu sueño? ¿Te has puesto a pensar que Cristo no está siendo la prioridad? Bueno, aquí hay un consejo. Dice así el Señor a través de Pablo. En cuanto a estas cosas en las que yo era irreprensible, dice, ahora estas cosas, versículo 7, eran para mi ganancia, pero ahora las he estimado como pérdida por amor a Cristo. En otras palabras, el amor por Cristo y por su obra debe ser mayor que por cualquier otra cosa que pueda existir en la vida.
¿Qué es lo más valioso que tienes para ti? Probablemente piensas, pues mi propia vida o mi familia. Bueno, el Señor nos dice en los evangelios que aquel que no aborrece a padre, a madre, esposo, esposa, hijo e hija, por causa de mí, dice el Señor, no es digno de mí. Ahora, cuando Él dice aborrecer, no implica que los abandones, que los desprecies, que digas, no, ¿saben qué? El Señor me llamó a servirle y yo ya no puedo estar con ustedes, familia, me tengo que ir. No, el Señor no está diciendo eso. Lo que el Señor está diciendo es, si tú no estás dispuesto a reconocer a Cristo como la prioridad en tu vida, sino que por el otro lado tu familia o tus seres queridos son tu prioridad, entonces tú no eres digno de ser mi siervo. Solo medita, ¿cuántas veces has antepuesto a tu familia por el servicio a Dios? ¿Cuántas veces has antepuesto incluso tu propio bienestar que el padecer por las cosas de Cristo? Si en este momento viene a tu corazón, bueno, ciertamente ha habido muchas ocasiones donde he antepuesto a mi familia o el negocio o el trabajo. Entonces yo quiero decirte que tienes un serio problema en tus prioridades espirituales. Y hay que trabajar en eso. Es algo con lo que todos batallamos. ¿Por qué? Porque nuestra carne nos atrae, las cosas de este mundo son atractivas, son seductoras y no necesariamente pecaminosas, pero sí nos apartan del Señor y se convierten en una prioridad antes que las cosas del reino de los cielos. Y tenemos que trabajar entonces en discernir. El propósito de Dios a través de estas enseñanzas no es traer condenación a nuestras vidas. Oh, sí, he amado más a mi familia que al Señor, no soy digno de ser salvo. No, no es que te pongas en esa posición de mártir, sino más bien de corrección. De reconocer y decir, Señor, es cierto, perdón, te he fallado, he dado prioridad a otras cosas antes que a ti, ayúdame. Y el Señor obrará, hermanos, pero es importante discernirlo, darnos cuenta y clamar al Señor por su ayuda. Eso es parte del crecimiento y la madurez. Nadie viene a Cristo siendo perfecto, hermanos, créanme. Nadie viene a Cristo siendo el mejor cristiano, al contrario. Toda la vida estamos en un proceso donde el Señor está trabajando con nosotros. Es tan hermoso saber que el Señor está trabajando en nuestras vidas, que entonces nos damos cuenta que no nos va a dejar como somos. Gracias al Señor que su obra se sigue perfeccionando en nosotros. A Dios sea la gloria, hermanos. Y ciertamente el versículo 8 dice, aún, por si hubiera duda, y no solamente en su momento, sino que aún yo estimo, dice, todas las cosas como pérdida por la excelencia. Hay algo que Él ve como excelente, como superior, como mejor. Hermanos, tenemos que entender que lo que tiene que ver con Cristo es mejor que todo lo que el mundo te pueda ofrecer. Este mundo probablemente puedas pensar en una cuenta llena de millones de dólares, las mejores casas, mansiones, penthouse. Puedes pensar en un yate, en un avión, en un auto y decir, todo eso no se compara, iglesia, con Cristo. Nada de eso. Nada. Cristo es lo más maravilloso, es lo más hermoso. Y tenemos que llegar a amarle de esa manera. Tenemos que llegar a entender que Él es sublime, que Él es precioso, que Él es maravilloso, al punto de que Pablo dijo, todas las cosas que yo estimaba como ganancia, como valioso, como mérito en este mundo, la realidad es que no tienen ningún valor en comparación a mi Cristo. Y ruego al Señor que nos incline a tener esos afectos, a tener esas convicciones en nuestro corazón. Ahora, ¿la excelencia de qué? Del conocimiento de Cristo. No solamente es decir, yo creo en Jesús. No solamente es decir, yo ya sirvo en la congregación local, yo ya hago algo para el Señor, yo ya leo la Biblia. No. Vean lo que dice Pablo. El conocer a Cristo se ha convertido en la prioridad de mi vida. Y eso es algo en lo que tenemos que meditar y trabajar. Y luego agrega, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Esa palabra griega de basura, hermanos, es una palabra que implica estiércol. Todo aquello que él estimaba como valioso, ahora era como ese estiércol, con tal de ganar a Cristo. Amados hermanos, qué importante es entender entonces el caminar en un mismo sentir, en un mismo parecer. La importancia de una misma mente, de una misma regla, como lo estamos hablando hoy, una misma cosa. Ahora, una regla nos sirve para establecer una norma, pero nos ayuda para establecer también un parámetro, una dirección. Y tú y yo tenemos que caminar en esa regla. Hay reglas en la palabra del Señor.
Hay normas que Dios ha establecido. Ciertamente no somos salvos por guardar esos preceptos, pero tenemos que entender la importancia de guardar esos preceptos cuando ya somos salvos, hermanos. Y no solamente es una cuestión de quererlo hacer, sino que impuesta es necesidad. Muchas veces nosotros pensamos que el Señor no está imponiendo algo dentro de nosotros para guiarnos a cumplir con su voluntad. Pero yo recuerdo las palabras del mismo apóstol Pablo cuando dice: ¡ay de mí si no predicar el evangelio y no lo presentare gratuitamente, porque impuesta me es necesidad! Es decir, no solamente nacía de él ese deseo o esa necesidad de compartir del evangelio, sino que el Señor le impuso eso. Y tú y yo tenemos que entender una cosa: hay una necesidad impuesta sobre la iglesia, que es el ser testigos de Cristo. Esa es la prioridad del cuerpo de Cristo. Ni siquiera nuestra prioridad es lograr un ministerio público famoso. La prioridad del Señor no es que logremos ser los evangelistas más populares del mundo, el mejor predicador, el que llene los congresos. Esa no es la meta de Dios para su iglesia, sino el que seamos fieles a la proclamación del evangelio. Y tú y yo tenemos que entender que esa es la necesidad que ha sido impuesta a cada uno de nosotros. Recuerden, una misma regla, una misma cosa. Y Dios no miente. Y lo que Él ha pedido de ti y de mí es eso: crecer en el conocimiento de Cristo y estimar lo demás como basura para ganarlo a Él. Y dice Pablo entonces, precisamente a la luz de esto, el ya no ser hallado, el teniendo mi propia justicia, esa justicia que viene por las obras de la ley, esa justicia que viene por el creer que yo merezco. Ese es el problema con la iglesia de hoy, hermanos. Y probablemente tú has llegado a estar en esa situación o estás sentado en ese banquillo en esta ocasión, donde dices: es que yo merezco que Dios haga algo por mí, yo merezco que Dios me restituya, yo merezco que Dios me sane, yo merezco que Dios me levante, yo merezco que Dios me dé la mejor familia, el mejor negocio, el mejor trabajo. La realidad, hermanos, es que no merecemos nada, pero en su gracia nos lo ha dado todo en Cristo. Y entonces debemos ser hallados no teniendo nuestra propia justicia, como dice el versículo 9, que es por la ley, por las obras, sino por la fe, la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. ¿Se dan cuenta de lo que nos está diciendo Pablo aquí? Qué importante es esto. Porque no solamente se trata aquí de dividir Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, Antiguo Pacto, Nuevo Pacto. No, está hablando en esencia el que dejes de depender de tus propias obras para agradar al Señor y comiences a caminar en las buenas obras que Él preparó de antemano para que anduvieses en ellas. Tú y yo necesitamos entender que no se trata de lo innovadores o prácticos que seamos para servir al Señor, sino de ser fieles a lo que Él ya escribió, a lo que Él ya pidió para nosotros. Pablo lo entendió. Él supo, no se trata de mi propia justicia, no se trata de ser hallado confiando en todos los parámetros de la ley que me hacían hebreo de hebreo, fariseo de fariseos, de la tribu de Benjamín, circuncidado al 8º día. Él ya entendió que nada de eso le justificaría delante de Dios, que no le hacía más santo, que no le hacía más acepto. Él lo comprendió. Y tú y yo debemos reconocer, por lo tanto, lo mismo. Que no nos hace aceptos lo que hacemos, sino que nos hace aceptos lo que Cristo hizo. Y que en respuesta a esa aceptación por gracia que hemos recibido, no nos vamos a sentar de una manera soberbia en una silla dentro de una iglesia local pensando: yo merezco estar aquí. Ese es un grave peligro. Porque entonces no va a haber amor por los demás. No va a haber amor por las almas perdidas. No vas a evangelizar, no vas a compartir la palabra, no vas a servir porque piensas que mereces lo que tienes. Y es entonces cuando Dios nos recuerda: no es por quien eres, es por mi gracia. Y así lo entendió el apóstol Pablo y tú y yo lo debemos de entender. Luego hay un propósito en esto, que al ser justificados mediante la justificación que proviene de Dios, que es por la fe en Cristo, entonces el fin va a ser conocerle verdaderamente, conocer a Dios, porque vas a depender de Él y no de tus obras. Le voy a poder conocer y voy a conocer el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos.
Fíjense lo que Pablo está diciendo. Cuando yo determino, con esa voluntad que Dios nos permite tener ya en Cristo, el entender y el caminar en obediencia, reconociendo que los padecimientos son parte de las pruebas que Dios permite para mi crecimiento en la fe, entonces toda esta participación en sus padecimientos, en su resurrección y en su conocimiento son para mi bien. Llegando a ser entonces, ¿cómo, hermanos? ¿Aceptos por el mundo? No. Llegando a ser semejante a Él en su muerte. Fíjense, hermanos, piensen cómo fue la muerte de Cristo, en lo natural, como humano. Murió solo, murió despreciado, murió insultado, murió abandonado, rechazado, como lo dice Isaías 53 cuando nos habla del siervo sufriente profetizado, Cristo mismo, negándose a sí mismo y buscando que la voluntad del Padre en todo momento prevaleciera. En ningún momento, dice la Escritura, se halló engaño en la boca de Jesús. Jamás. Jamás halló pecado en Él. En ningún momento Él negó el hacer la voluntad de su Padre, aún enfrentando a la muerte, y una de las peores muertes que se pueden tener. Y dice Pablo aquí, todo lo he abandonado, con tal de que al final, en la meta, yo pueda llegar a ser semejante a Cristo en el momento de su muerte, negándome a mí mismo para que la voluntad de Dios prevalezca. Qué hermoso. Dice, ahora sí, si en alguna manera llegase a la resurrección entre los muertos, confiando por supuesto en que así será. No que lo haya yo alcanzado, dice Pablo, y ese es el proceso en el que estamos, porque Pablo en este momento, cuando escribe esto, aún el Espíritu Santo sigue obrando en él y se sigue perfeccionando sobre sus debilidades. Por eso él reconoce, no soy perfecto, no soy el más santo de este mundo, tengo mis defectos, en mi carácter en ocasiones fallo, peco contra mi Dios, y seguramente era algo con lo que lidiaba Pablo y batallaba y le dolía. Y entonces reconoce, no que ya lo haya yo alcanzado, y tampoco quiere darle la esperanza a aquellos que piensan, entonces yo ya soy tan santo que probablemente lo alcancé, porque entonces podrían estar cayendo en el error de la justificación por obras. Por eso Pablo tiene ese cuidado y dice, no, pero yo no lo he alcanzado. Es la meta, es el blanco, es el propósito, aunque aún no lo alcanzo. Ni que ya sea perfecto, dice, sino que prosigo. Y eso es algo que quiero invitarte hoy, hermano, hermana, a que pienses, lo que he hecho hasta hoy para el Señor no es suficiente. Tenemos que proseguir. Y no me refiero solo al servicio, sino en el conocimiento de Él y el crecimiento que Dios demanda de cada uno de nosotros. No que ya lo haya alcanzado, dice Pablo, sino que prosigo. Hermano, la vida en Cristo implica movernos, movilizarnos, caminar por fe y no por vista. Va a haber tropiezos, va a haber caídas, va a haber grandes cimas, va a haber valles, va a haber problemas, pero tenemos que continuar creyendo en el Señor, sirviéndole en todo momento. No que sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir o alcanzar o tomar aquello por lo cual también fui asido, tomado o alcanzado por Cristo. Ese es el punto, hermanos. Hay una razón, hay un propósito, como lo manejé desde la introducción de esta enseñanza, del por qué estamos caminando en Cristo. Dios no nos deja tal cual como nos encuentra, sino que inicia esa obra de perfeccionamiento a través de la santificación. Y en esa obra, hermanos, nos encontramos con vicisitudes, dificultades que nos llevan a pensar, Señor, ¿dónde estás? ¿Realmente estás obrando en mí? Yo no veo al Señor en tantas cosas en mi vida, porque continúo pecando, ofendo a las personas con mi boca, a veces guardo rencor, no quiero perdonar, y nos damos cuenta de tantas cosas, pero el Espíritu Santo nos dice, hey, perdona, hey, ama, hey, olvida. ¿Saben? Esa es una de las características del amor de Dios, que no solo perdona, sino que también olvida. Y cuando olvida, Él ama. Y Él nos da dos grandes mandamientos, amar a Dios por sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces eso implica que cuando tu enemigo te pide de beber, no se lo vas a negar. Y que incluso si te pide perdón, le debes perdonar. Y entonces le debes amar. Esa es la manera de imitar a Cristo, hermanos.
Él oró incluso en la cruz pidiendo al Padre que perdonara a aquellos que le estaban crucificando porque no saben lo que hacen, dijo. ¿Te das cuenta? En el momento crucial. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Yo quiero ser semejante a Cristo como en su muerte. Y piensa por un momento en el Gólgota, en aquella cruz, cuando Cristo estaba ahí, después de haber sido insultado, no durmió, fue castigado, le llevaron testigos falsos, lo injuriaron, lo golpearon, le escupieron, le pusieron una corona de espinos, lo hicieron llevar desde las puertas de Jerusalén hasta el Gólgota, la cruz, y estando ahí deshidratado, perdiendo toda esa sangre, en ese punto, en ese momento, después de 3 horas de agonía, le dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Yo quiero preguntarte ahorita, en este instante, que hagas un examen en introspectiva a tu propia vida. ¿Realmente amas como Jesús ama? ¿Realmente perdonas como Jesús perdona? Y al ser honesto contigo o contigo misma, vas a decir no. Y yo puedo decir lo mismo. Tenemos que crecer entonces, como dice Pablo, en el conocimiento de Él. Y conocer de Él no solo implica conocer doctrina, no solamente implica conocer la Biblia y memorizar versículos, sino conocer su carácter a través de su palabra y lo que revela el Espíritu. Porque las cosas espirituales se han de discernir espiritualmente. Es ahí, hermanos, donde implica el negarnos a nosotros mismos. Porque tú y yo podremos citar grandes prédicas, podremos hablar gran liturgia de la palabra del Señor y podremos dar grandes exposiciones, predicaciones expositivas de la palabra del Señor y trazar correctamente la palabra, pero si no hay amor, de nada sirve. ¿No acaso dice lo mismo Pablo cuando habla referente a los dones del Espíritu? ¿De qué sirve que yo pudiera entender todos los misterios? ¿De qué sirviera que yo pudiera dominar X o Y tipo de lenguas? ¿De qué sirve que yo pudiera interpretar o hacer o deshacer, sanar personas y obrar milagros? Si no tengo amor, nada soy. Y ese es el punto, que el amor no solamente implica decir te amo, implica perdonar y realmente restaurar. Ese es el amor de Dios, hermanos. Ahora, yo quiero decirte algo. A la luz de Romanos 5:8 nos dice que ese amor ha sido derramado, Romanos 5:5, perdón, ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu que nos fue dado. Es decir, esa capacidad de amar y perdonar como Cristo lo hace, ya la tenemos. El problema está en el yo, en el orgullo, la arrogancia, la soberbia que hay en el corazón, que no está dispuesto a perdonar a quien te lastima. Me la hicieron, me la pagan. Pero eres creyente, eres cristiano, no importa, me lastimaron, me ofendieron, me la deben. Así no es como Cristo lo hizo. Él ahí en la cruz, cuando el ladrón que estaba a su derecha le dijo: no te olvides de mí cuando vengas en tu reino. Él con ese rencor, con ese odio, si es que lo hubiera tenido Jesús en ese momento, cosa que no tuvo, pero con el rencor, con el odio, con la parte humana que hubiera dicho: pero me acaban de crucificar y este de aquí al lado sí se le merece la muerte, ¿qué me voy a estar acordando de él? ¿Y qué es lo que hizo el Señor? Le prometió que estaría con él. ¿Qué es lo que hizo el Señor con todos aquellos que estaban a sus pies en la cruz? Y no estaban a sus pies adorándole, sino disfrutando su muerte. Y él dijo: Padre, perdónalos, porque hay ignorancia en su corazón. Pero hermano, hermana, tú y ya no ignoramos la voluntad del Padre. Tú y ya no somos ignorantes a esta palabra. Tú sabes lo que Dios pide de ti. No es necesario que el predicador tenga que dar una predicación específica para que digas: tengo que perdonar. No. Tú sabes lo que Dios pide de ti y lo que pide de mí. Tenemos que obedecer para que el Señor sea exaltado. Entonces él dice, Pablo, a partir del verso 13, que no pretende haberlo alcanzado, pero una cosa hace precisamente, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Ya no vivimos por lo que hicimos, sino por lo que haremos. Y eso es caminar por fe, porque la fe es la convicción de lo que no se ve, ¿verdad? Esa es la esperanza que tenemos, en que lo que no se ve llegue a nosotros, y eso viene por delante. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago,
olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome. Ahora, esa palabra extenderse implica realmente dar pasos agigantados, no es limitarse, no estrecharse, sino extenderse a lo que está por delante. ¿Cuántas veces titubeamos, batallamos y no estamos tomando los retos de fe que el Señor tiene para nosotros porque sabemos que nuestras vidas no están bien delante del Señor? El Señor nos da oportunidades para corregir, para arrepentirnos, para cambiar, pero a veces somos demasiado orgullosos, incluso con Cristo. Permitamos que el Espíritu de Dios nos moldee, permitamos que el Espíritu de Dios nos lleve al arrepentimiento. Entonces se extiende y prosigue a la meta, al premio. Fíjense, hay un premio para nosotros. Y dice que este premio es el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El llamado que tú y yo ya tenemos en Cristo es el premio. ¿Y cómo puedes decir que es un premio? Podrías pensar, no, yo sí quiero mi corona y mis piedras preciosas. ¿Cómo que el puro llamado en Cristo es el premio? Por supuesto, porque si no fueras llamado en Cristo, y si eso no fuera un premio, entonces la recompensa de tu pecado, Romanos 6:23, sería la muerte. Es entonces cuando te das cuenta que es un premio y es un supremo llamamiento, porque es un llamamiento soberano que viene del Dios, creador de los cielos y de la tierra, que te apartó desde el vientre de tu madre para sus propósitos. Prosigo a la meta. ¿Estás caminando hacia esa meta, hacia ese objetivo? ¿O estás lamentándote en este momento por tu estrechez? Aquí dice algo claramente Pablo: me extiendo, no soy estrecho. ¿Qué implica el ser estrecho? Encerrarme en mis cuatro paredes y decir, es que yo no puedo, es que yo no tengo talento, es que yo no puedo memorizar la Biblia, es que yo no puedo predicar, es que yo no... No. Aquí está diciendo Pablo, yo no soy estrecho, me extiendo. Ahora, no estoy hablando de conquistar y ese tipo de cosas del movimiento de Evangelio y Prosperidad. No, hermanos, sino de extendernos al supremo llamamiento que tenemos en Dios a través de Cristo. Pero en aquello... versículo 15, así que todos los que somos perfectos, ¿pero qué, Pablo? Acabas de decir que no somos perfectos, que no lo eres. ¿Cómo que ya somos? Porque precisamente este es el punto, hermanos. Pablo está mirando hacia el futuro, al propósito de Dios cumplido en cada uno de nosotros. Dios ya estableció una meta, un propósito donde se va a perfeccionar totalmente nuestras vidas. Y Pablo pone su mirada en aquello. Cuando venga lo perfecto, entonces Pablo, él dice, yo sé que mi Dios es fiel y que la perfección en mí llegará. Ahora, esa perfección no es en nuestras obras, sino cuando seamos glorificados. Pero fíjense lo que dice aquí entonces. Si tú por la fe sabes que eres salvo, entonces por la fe sabes que eres perfecto, porque vendrá esa perfección sobre ti, aunque todavía no lo seas. ¿Pero qué dice Pablo? Me extiendo, prosigo hacia ese propósito. Así que los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y aquí dice, y si otra cosa sientes, es decir, si no estás de acuerdo a lo que está diciendo Pablo, dice, esto también te lo revelará Dios. En otras palabras, si tú no estás caminando según esta norma y esta regla que te estoy diciendo, dice el apóstol Pablo, el Señor también te va a mostrar y te va a decir, hey, cuidado, porque tú estás caminando por un terreno peligroso. Tienes que volver a la senda antigua, tienes que volver a la palabra, tienes que volver a los fundamentos. Por eso dice aquí, pero en aquello a que hemos llegado, es decir, a la revelación de Cristo y al Evangelio, dice aquí, sigamos una misma regla y sintamos una misma cosa, que es de donde sale el nombre de esta enseñanza. Y ese es el propósito, seguir una misma regla y sentir una misma cosa. ¿Cuál es la regla que debo seguir? Los mandamientos de Cristo. ¿Y qué debo sentir? ¿Vivir por emociones? No, vivir por fe. ¿Y qué debo sentir? ¿Cuál debe ser mi sentir en todo esto? El querer obedecer y el caminar bajo la voluntad de Dios. Eso es lo que implica una misma regla y una misma cosa. Si tú sientes algo diferente, si dices, Dios me está hablando a otra cosa, dice aquí, Dios te va a decir, cuidado. Cuidado, porque estás desviando tu corazón hacia otras cosas. Hermanos, dice Pablo, después de todo lo que dijo aquí, hermanos, sed imitadores de mí. Ahora, él no se consideraba ser como Cristo, sino su imitador. Y él estaba siendo honesto.
Él estaba reconociendo también sus faltas. Nos acaba de decir unos versos antes que él aún no era perfecto, pero que él se extendía y proseguía hacia ese propósito, hacia esa meta, en el supremo llamamiento de Dios en Cristo. Y eso tú y yo tenemos que hacer, hermanos. Imitar a aquellos que imitan a Cristo. Hay hombres, hay mujeres dignos de imitar, porque imitan al Señor. Pero aquellos que quieren que les sigas, por quienes son ellos, mucho cuidado, mucho cuidado. Tenemos que amar al Señor sobre todas las cosas. Sed imitadores de mí y mirad, dice entonces, a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros, haciendo referencia a los apóstoles del primer siglo. En otras palabras debemos imitarnos los unos a los otros también en cuanto a todo lo que implique piedad, justicia, bondad, amor, santidad, espiritualidad bíblica. Por supuesto que tenemos que hacerlo. Porque por ahí, dice Pablo, por ahí andan muchos, y me dirijo al final de mi mensaje, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún lo digo ahora, llorando. Había un pesar en el corazón de Pablo por los falsos maestros, por los lobos rapaces que se introducían dentro de la iglesia. Aquellos que querían justificarse por sus obras, que querían imponer la ley de Moisés aún a los creyentes. Eso es algo que está tratando fuertemente en este capítulo 3 el apóstol Pablo desde el principio. No quiero ser hallado según mi propia justicia, sino la justicia que es de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Por eso dice, ahí andan muchos. Además les advertí muchas veces que por ahí andan ellos, y aún lo digo ahora llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. No son enemigos de cualquiera, sino de la cruz de Cristo. El fin de los cuales, dice Pablo, será perdición, cuyo Dios es el vientre, es decir, lo que les satisface aquí y ahora. Aquellos que solo buscan lo terrenal, aquellos que solo buscan lo económico, aquellos que solo buscan la prosperidad de este mundo, deben saber una cosa. Aquí la Escritura dice, son enemigos de la cruz de Cristo, porque aman más las cosas de este mundo que las cosas de Dios. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal, dice Pablo. Mas nuestra ciudadanía, y este es el recuerdo, y este es el propósito. Recuerdan que en la introducción les dije, hey hermanos, nosotros caminamos hacia una meta, hacia un propósito. Hay una razón del por qué hacemos lo que hacemos. Bueno, es esto, llegar a la ciudadanía celestial. Nuestra ciudadanía está en los cielos, dice la Escritura, de donde también esperamos. Ahí está nuestra esperanza, al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra mientras estamos en lo que no es perfecto, en esto débil, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, al cuerpo glorificado que Cristo tuvo cuando resucitó. Es el cuerpo glorificado que tú y yo tendremos por el poder. Aquí viene la razón, el cómo y el por qué. Por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Te das cuenta? Esa es la gran promesa, iglesia, que tenemos en el Señor. Que si no buscamos justificarnos por nuestros propios méritos, que si nosotros aprendemos a entregarle al Señor todo lo que tenemos y somos, descansando solamente en Él y valorando y apreciando las cosas del Señor, que si nosotros nos esforzamos en crecer en Él, en el conocimiento de Él, en amar a los demás, en dejar las cosas de este mundo a un lado y comenzar a trabajar en lo eterno, entonces Él dice, yo tengo el poder para sujetarte a mí mismo. Yo tengo el poder para venir a ti y levantarte entre los muertos y glorificar tu cuerpo y estar para que esté eternamente conmigo. Esa es la promesa que tú y yo tenemos en Cristo. Y como lo dije hace unos minutos, todo trabajo que hacemos en el Señor no es en vano. No lo olviden, iglesia. No lo olviden, amados hermanos. Gloria a Dios por su palabra. Y ruego al Señor que este mensaje haya realmente hablado a tu corazón, donde el Espíritu Santo está guiándote a un entendimiento de cuán importante es dejar atrás las cosas materiales y el amor y apego por las cosas del mundo y comenzar a buscar las cosas del Señor. Y entonces así seguir una misma regla y sentir una misma cosa. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, es santa, es bendita y pura. Agradecemos, Señor, por este mensaje, por la vida de tu siervo Pablo que usaste para darnos ejemplo de cuán importante es para nosotros seguir una misma regla, sentir una misma cosa.
no teniendo aprecio y valor por las cosas que este mundo considera como brillosas o majestuosas o valiosas, sino realmente entendiendo que hay un supremo llamamiento en Cristo. Ayúdanos a amar las cosas de Cristo, a entender que hay un valor muchísimo mayor en las cosas de lo eterno que en las cosas pasajeras. Gracias, Padre, por la vida de mis hermanos y hermanas, aquellos que aún están batallando, lidiando y luchando, como todos nosotros, Señor, con las cosas de este mundo. Oramos porque tú despiertes en ellos un deseo de buscarte más, de acercarse más a ti, de tomar una determinación de una vez por todas, de obedecerte a ti por sobre todas las cosas. A ti te damos gloria en esta noche, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, que el Señor les bendiga. Gracia y paz.